Las mujeres durante mucho tiempo han tenido que luchar contra muchas, pero muchas barreras, ya que por la estructura patriarcal que gobernó nuestro mundo por siglos, era considerada parte de un orden. La mujer era considerada como un objeto de cambio, un objeto útil, un objeto sexual y además no eran dueñas de su propio cuerpo. No podían decidir por sí mismas. Si vivían en un hogar donde el papá era el que mandaba, una sociedad machista, el papá tenía en algún momento algún negocio con una persona adinerada o algo, en ese momento daba a su hija como parte de pago del negocio. También se ve mucho en la cultura indígena, donde las mujeres eran tratadas como animal de carga. Les tocaba trabajar y aparte de eso, estar pendientes de su hogar y de sus hijos. CEDAW, conocida por sus siglas en inglés como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y sobre su historia algunas fechas importantes desde su nacimiento. En 1946, las Naciones Unidas piden a un grupo de expertos pertenecientes a varios gobiernos recomendar maneras de mejorar la vida de las mujeres. Este grupo se conoce como la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Entre 1949 y 1962, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer elabora una variedad de acuerdos que protegen el derecho de la mujer a su nacionalidad y también sus derechos a la política y el matrimonio. Entre 1965 y 1967, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer comienza a elaborar un acuerdo internacional denominado Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Este documento habla de los derechos iguales de las mujeres y hombres, y aunque los gobiernos aprueban la declaración, esto no les obliga a asumir un deber legal. En 1975, en este año, se declara el Año Internacional de la Mujer de las Naciones Unidas. Se celebra una conferencia mundial en donde se acuerda que se debe redactar una convención sobre la eliminación, la discriminación contra la mujer. La convención es diferente a una declaración ya que ésta crea un deber legal para los gobiernos. El 18 de diciembre de 1979 es aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y en 1993 la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, demuestra el reconocimiento y la comprensión internacional de que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra la mujer. En el contenido también vamos a encontrar una serie de normas y obligaciones las cuales deben ser cumplidas y captadas por todos y cada uno. Estas, también llamadas normas básicas y denominados derechos humanos, establecen derechos y libertades mínimas las cuales el gobierno debe cumplir. En la CEDAW están regidos tres principios básicos. El primero, donde encontramos igualdad de resultados, que es un sistema en el que es una metodología social y digna y justa para todos. En la no discriminación, que requiere de que seamos aceptados e integrados a todos y cada uno de los espacios del medio. En la tercera, que sería la responsabilidad estatal, está regida para reparar las causas que ha generado la discriminación. Esta está constituida en 30 artículos que está repartido en 6 partes que definen cuáles son los actos que constituyen la discriminación y cuáles son las obligaciones que el gobierno estatal debe cumplir mediante leyes y políticas públicas, generando programas en los que se deben de reparar la discriminación contra la mujer.
eliminando de esta manera dichas posiciones establecidas en los funcionamientos y comités que genera la CEDAW. A continuación, se mencionarán 6 artículos de mayor importancia en nuestro proceso y muy relevantes para la primera infancia. Artículo 1. Este artículo nos habla sobre la definición de la discriminación contra las niñas y mujeres. Es decir, menciona que la discriminación contra las niñas y mujeres significa tratar, ya sea directa o indirectamente, a las niñas y mujeres en forma diferente a cómo se tratan a los niños y hombres, de una manera que les impide disfrutar de sus derechos. Artículo 2. Nos habla sobre las medidas de política, es decir, los gobiernos no deben permitir la discriminación contra las niñas y mujeres, que debe existir leyes y políticas para protegerlas contra cualquier discriminación. Además, todas las leyes y políticas nacionales se deben basar en la igualdad de las niñas y mujeres y los niños y hombres, pero sobre todo debe haber castigo por no cumplir la ley. Artículo 5. Nos habla sobre los papeles basados en estereotipos. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que los gobiernos deben trabajar por cambiar los estereotipos relativos a las niñas y mujeres y niños y hombres, especialmente si dichos papeles se basan en considerar que los niños y hombres son mejores que las niñas y mujeres. Artículo 6. Este habla sobre la trata y prostitución. Menciona que los gobiernos deben emprender acción, incluyendo la aprobación de nuevas leyes para acabar definitivamente con la trata y prostitución de niñas y mujeres. Artículo 10. Hace referencia a la educación. Dice que los gobiernos deben acabar la discriminación contra las niñas y mujeres en la educación. Las niñas y mujeres tienen derecho a la educación tal como lo tienen los niños y los hombres. Las niñas y mujeres deben tener acceso a orientación ocupacional, a capacitaciones profesionales a todo nivel, a exámenes, a un personal educativo, a edificios escolares y a equipos, y a oportunidades para obtener becas. Lo mismo que los niños y los hombres. Tienen derecho a recibir información específica para asegurar la salud y el bienestar de las familias. Los gobiernos deben asegurar que las niñas no abandonen en la escuela y si este es el caso, debe buscar solución para que ellas retomen y completen su educación. Artículo 16. Hace referencia al matrimonio y la vida familiar. Menciona que la mujer tiene el mismo derecho que el hombre de elegir con quién contraer matrimonio, de decidir la cantidad de hijos que desea tener. Tiene el mismo derecho a la propiedad que recibe con su esposo mientras estén casados. Y además, para acabar con el matrimonio infantil, los gobiernos deben definir una edad mínima para el matrimonio y asegurar que esa se cumpla. Abordando el tema sobre los derechos de la mujer, nos ayuda a familiarizarnos e identificar estrategias didácticas para llevarlas a cabo dentro del aula, creando así conciencia de los derechos que tienen las niñas y las mujeres dentro de la sociedad. Si una niña aprende a reclamar sus derechos mientras aún es una niña, es más probable que pueda disfrutar de sus derechos como mujer.